Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Estamos en Sumando Vigores. En esta edición nos vamos a dedicar a un tema fundamental para el bienestar de las personas. Vamos a conversar con el doctor Víctor Méndez Duzán, continuando una temática que hemos traído a lo largo del tiempo para la mejoría del estado de vida de las personas, para ir mejorando incluso su situación de salud. En esta edición vamos a conversar acerca de la actividad física y el sedentarismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Víctor. Buenos días, Néstor, y a todo el equipo de programa. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente no ha perdido ni perderá vigencia con los estados de salud a nivel individual y social. Básicamente este tema es un tema, yo creo que para mí, por lo menos, mi opinión personal, es el tema más importante en cuanto a salud se refiere, porque tiene que ver con los hábitos y tiene que ver también con algo que todo el mundo puede realizar independientemente de su condición y que definitivamente va a favorecer de una manera exponencial y de una manera extraordinaria a todo su organismo, hablando de mente y cuerpo. Esto ya lo he dicho que no ha perdido vigencia ni la perderá, porque ya desde la época, desde la antigüedad incluso, nosotros sabemos y todos creo que hemos escuchado en algún momento aquella frase que dice mente sana, cuerpo sano, que viene de los griegos, y que a su vez los griegos tomaron todo su conocimiento de la cultura egipcia, es decir, ellos ya identificaron la importancia de la actividad física para el estado de salud de las personas. Incluso sobre la actividad física y la salud hemos conversado ya en otros programas, por ejemplo, cuando nos hemos referido a la diabetes, a la necesidad, casi a la urgencia de realizar actividad física para mejorar la condición de salud, no para curar la enfermedad, porque ya la diabetes se convierte en una enfermedad crónica, por ejemplo, pero sí para mejorar las condiciones de salud de las personas. Así es, efectivamente, sí, hemos conversado en algunos otros momentos sobre la actividad física vinculada específicamente vinculada con problemas de salud como la diabetes, hipertensión en algún momento también. Pero ahorita vamos a hablar exclusivamente sobre las recomendaciones vinculadas a la actividad física y también hablar un poquito del sedentarismo. Estas recomendaciones son recomendaciones basadas en evidencia o la mejor evidencia disponible que se tiene hasta el momento, y se reunió un grupo de expertos y sacaron un documento a través de Naciones Unidas, del organismo de las Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, para postular estas recomendaciones básicas en cuanto a actividad física y en cuanto a la disminución de los hábitos sedentarios. Fíjense que estas recomendaciones son nuevas, es decir, se renovaron, porque ya habían unas recomendaciones anteriores, y estas últimas recomendaciones acaban de ser publicadas en noviembre del año 2020, es decir, hace 4 meses. Básicamente acaban de salir y muy pocas personas verdaderamente las conocen. Algunas personas han escuchado más hablar sobre las recomendaciones anteriores, obviamente, pero sí han habido modificaciones importantes. Ahora, ¿para qué nos sirve el ejercicio? ¿Para qué nos sirve la actividad física? Nosotros podemos observar, no sé si puedes poner por favor la segunda lámina, donde podemos observar que la actividad física y el ejercicio básicamente actúa o va a beneficiar todo tu organismo. No solamente todo tu organismo, sino toda tu individualidad, todo tu ser, porque también el ejercicio, y está demostrado, como les he dicho, de que estamos hablando en base a evidencia, el ejercicio aumenta o mejora tu potencia cerebral, tus niveles de estrés, tus niveles de ansiedad, va a disminuir los índices o
de depresión incluso, actúa desde un punto de vista muy importante en la regulación de todos los aspectos cognitivos. Es más, desde el punto de vista de la neurociencia, que es uno de los temas que más se está abordando últimamente en el ambiente de la medicina y en general en la ciencia, se ha logrado comprobar que el simple hecho de caminar o de desarrollar algún tipo de actividad física mejora significativamente las capacidades neurocognitivas y la función, toda la función del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Es decir, al cerebro le gusta también o necesita, mejor dicho, que nosotros hagamos actividad física. Entonces, ayuda en todo. No solamente a nivel mental, también mejora la función respiratoria, la función cardiovascular, disminuye la presión arterial. Una persona que tenga hipertensión y que no hace actividad física, si comienza a hacer actividad física moderada o comienza un ritmo o un esquema de actividad física, se dará cuenta que es increíble, porque en menos de una semana ya comienza a tener una disminución importante sobre los niveles de presión arterial. Eso está más que comprobado. Y fíjense ustedes que en los huesos, las personas que hacen actividad física de manera regular fortalecen sus huesos, porque la densidad ósea de los huesos se fortalece de una manera importante. Es decir, los huesos comienzan a poner mucho más fuertes. Y si esto se combinar diferentes tipos de ejercicios como los aeróbicos y los ejercicios de resistencia, como un poquito las pesas, esta densidad ósea va a mejorar o incrementarse de una manera muy, pero muy importante. También actúa a nivel del sistema nervioso en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a la estabilidad. Ustedes no sé si han visto en algunos momentos aquellas imágenes de las personas, sobre todo de los países asiáticos, que practican mucho algunas actividades como el tai chi, como el qigong, como el yoga, donde las personas hacen determinados movimientos específicos que tienen que ver con la resistencia y con la flexibilidad. Esto es de extraordinaria relevancia, no solamente para las personas mayores, sino para todo el mundo. Se ha observado que las personas que hacen este tipo, hablando de todas las edades, que hacen ejercicios que tienen que ver con la flexibilidad, tienen mucha mejor coordinación motora y neuromotora. También actúa obviamente sobre el sistema endocrino, produciendo o regulando las hormonas que producen estados de ansiedad o de depresión, y también aumenta las hormonas del bienestar. Obviamente, cuando hacemos actividad física se mejora la masa muscular, se mejora la postura corporal, y algo muy importante es que con la actividad física y el ejercicio se promueve o se mejora el sistema inmunológico. De repente, en el contexto del COVID han salido algunas, yo he escuchado con asombro, digamos, hay algunas personas que han declarado que el ejercicio no iba a ayudar absolutamente en nada a las personas a prevenir el COVID, o incluso en las personas que han tenido COVID en su mecanismo de recuperación. Y eso es absolutamente falso. De hecho, para fortalecer tu sistema inmunológico, de hecho, una de las primeras indicaciones que uno tiene que darle a las personas es que tienen que realizar algún tipo de actividad física, y también en las personas post-COVID que han tenido afectación de su sistema cardiorrespiratorio, obviamente el realizar algún tipo de actividad física va a mejorar su función respiratoria y va a disminuir el tiempo de convalescencia y de recuperación. Entonces, definitivamente es necesario mantener esta actividad física en el contexto de esta enfermedad emergente que estamos viviendo, que bueno, que ya afortunadamente ya estamos quizás en la última fase. Dios quiera que así sea, ¿verdad? Con la cuestión de lo de las vacunas, que ya se están comenzando a implementar también a nivel masivo, incluyendo nuestro país aquí en Nicaragua. Ahora, obviamente el ejercicio va a ayudar a disminuir el sobrepeso, mejora la digestión en personas que tienen estreñimiento. La actividad física les ayuda con el vaciamiento gástrico y con la motilidad intestinal, y también, por supuesto, va a disminuir de una manera importante, o ayuda, es un factor coadyuvante para
evitar las enfermedades no transmisibles. Recordemos que en programas anteriores nosotros hemos hablado que las principales causas de mortalidad en nuestro país, dentro de las 10 principales causas, 9 son enfermedades no transmisibles. Solamente hay una que es infectocontagiosa, que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, específicamente la neumonía, pero las otras 9 causas de mortalidad son enfermedades no transmisibles. El ejercicio está demostrado que ayuda a disminuir de manera significativa todas estas enfermedades no transmisibles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente el ejercicio y la actividad física actúa a todos los niveles en nuestro organismo. Y es muy importante también decir que en las últimas investigaciones, donde aquí estamos en la tercera lámina, si la podemos poner, donde dice que el músculo es un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que el músculo actúa como parte del sistema endocrino. Es decir, antes no se planteaba esto, solamente se planteaba que el sistema endocrino tenía que ver con aquellas glándulas que producían hormonas de alguna manera, como por ejemplo el páncreas, la hipófisis, la pituitaria, los ovarios, etc. Pero en las últimas investigaciones se ha llegado a plantear que el músculo como tal actúa como un órgano endocrino porque está vinculado con todas aquellas funciones y también secreta determinada o ayuda en el funcionamiento de nuestro sistema endocrino en general, ayudando a regular todos los procesos que tienen que ver con el metabolismo, lo que ya hemos mencionado a nivel óseo, a nivel del tejido adiposo, a nivel del cerebro, a nivel del hígado, a nivel del sistema inmunitario, etcétera. Y el músculo, al desarrollarse de una mejor manera, de una manera adecuada o mantenerse de forma adecuada, va a ayudar a regular todos estos procesos. ¿Por qué hablamos del músculo como tal? Porque el músculo es aquella parte que desde el punto de vista fisiológico, aquel sistema, el sistema osteomuscular se va a fortalecer a través de la práctica consecutiva de la actividad física o del ejercicio, como nosotros lo planteemos o lo incorporemos dentro de nuestra vida. Entonces, el músculo pasa a formar parte o pasa a jugar un papel demasiado importante dentro de nuestro estado de salud, independientemente de la condición o de la edad que nosotros tengamos. Esta publicación, donde se dice que el músculo es un órgano endocrino, acaba de salir en el 2017, que no es más que una ratificación y una afirmación de todo lo que ya se había logrado establecer en otras investigaciones también, ¿okay? Entonces, esto es muy importante considerarlo, que mantener músculos saludables va a ayudar a regular todos los procesos del organismo. Ahora, si nosotros hablamos de actividad física, porque muchas veces confundimos algunos términos, es decir, es lo mismo actividad física, cómo se puede identificar si uno hace actividad física, cómo se puede identificar si hacemos ejercicio, etcétera. Hay que diferenciar la actividad física, los conceptos de actividad física y de ejercicio. Ok. Hagamos una pausa para que hablemos de esas definiciones de la actividad física, del ejercicio físico, incluso la definición del sedentarismo, y la contamos. Ok, estamos con el doctor Víctor Méndez Duzán, sumando vigores. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de la importancia de la actividad física. Justamente nos preparamos en esta parte para poder hacer las definiciones, saber la diferencia entre actividad física, ejercicio, porque no necesariamente es lo mismo, y además saber qué cosa es el sedentarismo. Adelante, Víctor. Sí, efectivamente, hay algo muy interesante dentro de la naturaleza y cómo fuimos creados, cómo Dios elaboró todos nuestros sistemas y la perfección que existe en relación a nuestro cuerpo y nuestra mente, que realmente es una maravilla todo nuestro diseño, digamos, ¿no? Desde el punto de vista estructural, fisiológico, funcional y todo lo que comprende la integración de los sistemas. Es importante referir que, no sé si en algún momento las personas que están viendo el programa se han planteado
de qué manera es que nuestro cuerpo obtiene la energía para poder desarrollar sus funciones, obviamente de los alimentos. Pero fíjense ustedes que si nosotros nos ponemos a pensar realmente estos alimentos cómo tienen energía, de qué manera los alimentos producen energía. Y si uno comienza a escudriñar, al final de cuentas uno llega a la conclusión que realmente nosotros somos, como decían efectivamente nuestros antepasados indígenas, nosotros somos hijos del sol. ¿Por qué? Porque el sol da la energía para que las plantas realicen fotosíntesis y para que puedan desarrollarse a su vez las plantas. Nosotros consumimos plantas, nosotros consumimos animales que consumen plantas. Con esto no estarán de acuerdo los vegetarianos, pero efectivamente la mayoría de la gente consume carne para obtener fuente de proteína. Dicen los vegetarianos que no es necesario consumir carne. Yo estoy completamente de acuerdo porque podemos sustituir todas las proteínas a través de las plantas. Fíjense ustedes que, aquí voy a hacer un paréntesis, una libra de frijoles, comer el equivalente a una libra de frijol o el equivalente proteico, los frijoles nos pueden llegar a producir la misma cantidad de proteínas que una libra de un buen filete. Es decir, se puede sustituir la cantidad de proteínas que se consume a través de la equivalencia de entre los vegetales y las proteínas animales. Obviamente las proteínas animales vienen más concentradas, pero se pueden sustituir. Lo único que no tienen los vegetales en una proporción adecuada es la vitamina la B12, que eso se puede consumir a través de suplementos, pero de ahí todo lo demás, es decir, no es necesario ni siquiera que estemos consumiendo productos animales como efectivamente lo plantean los vegetarianos, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que sí les quería decir es que la energía que nosotros tenemos para podernos mover viene a través de todos los alimentos, pero hay algo, cuando comienza uno a entrar en detalle en relación a los componentes energéticos, llegas hasta una molécula que se llama ATP. El ATP es básicamente la gasolina para podernos mover. ATP, que es adenosín trifosfato, así se llama en medicina. Entonces, ese ATP básicamente es utilizado por los músculos para podernos mover, porque esa es la gasolina que utiliza nuestro cuerpo. La actividad física básicamente es cuando movemos nuestros músculos, nuestros grandes grupos musculares, como se dice. Por ejemplo, un gran grupo muscular es el que tenemos en el muslo, en la pierna, porque es enorme y eso ayuda al desplazamiento. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos para desplazarnos, para mover los grandes grupos musculares, se considera actividad física. Está incluido los quehaceres domésticos, barrer, hacer el jardín, caminar, es decir, todo lo que implica movimiento es actividad física. Sin embargo, el ejercicio es una forma de actividad física, porque el ejercicio ya es una actividad física programada. Es decir, yo digo, voy a salir a caminar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, etcétera, todos los días durante 30 minutos, porque yo quiero mantener un esquema de actividad física para mi persona, para mi salud. La mejor manera de entender la diferencia entre actividad física y ejercicio es cuando uno ve a un deportista. El deportista sabe que entrena todos los días a determinada hora, determinados tipos de ejercicio y tiene un esquema en cuanto a intensidad, duración, frecuencia en relación a la actividad física que los deportistas realizan, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. En un caso es esquemático y en el otro caso no es esquemático, simplemente es el movimiento que se hace con los grandes grupos musculares. Esa es la diferencia entre actividad física y ejercicio. Y esto nos lleva a hablar sobre el otro término muy importante que es el sedentarismo. El sedentarismo, la palabra sedentario proviene del latín y en el latín básicamente sedentario de sere, que significa estar sentado. Sedentario en latín significa estar sentado, es decir, la persona que permanece quieta, que permanece sin moverse. Y la Organización Mundial de la Salud para el año 2002 dio otra definición en relación al sedentarismo, que es la poca agitación o el poco movimiento de parte de una persona. Estos son conceptos más bien abstractos y han habido grandes discusiones con relación a
qué es lo que verdaderamente es ser sedentario y qué es lo que no es ser sedentario. Entonces ya otras personas, digamos, con más evidencia científica, dijeron que una persona se puede considerar sedentario o una persona es sedentaria cuando en las actividades cotidianas, es decir, en la vida normal, no aumenta más del 10% de la energía que gasta en reposo. Es decir, si uno en las actividades libres no gastas más del 10% de lo que consumís, básicamente eso es ser sedentario. Ahora, si nosotros nos vamos a otras definiciones un poquito más entendibles o más potables para la mayoría de la población, ahí vamos a mencionar en términos de movimiento qué es lo que implica ser sedentario. Lo más importante también en relación al sedentarismo que tenemos que afirmar es que en la mayoría de la población en el mundo, la mayoría de las personas tienen un alto nivel de sedentarismo. Fíjense ustedes que en los países desarrollados, 2/3 de la población, es decir, 66.6% en los países desarrollados, estamos hablando, ¿verdad?, son sedentarios. 66.6%, es decir, solamente un 33% de toda la población hace actividad física o ejercicio en relación a las recomendaciones básicas para practicarlo. La gran mayoría de las personas no hace actividad física, son sedentarias, y eso nos lleva a decir que en los países que no son desarrollados, como Nicaragua, hay estimaciones, no puedo decir que son estimaciones oficiales porque yo busqué en la página web del Ministerio de Salud y realmente no encontré cifras específicas de sedentarismo, pero en general, en relación a Latinoamérica, se calcula que entre un 60 hasta un 75% de la población es sedentaria. Es decir, el problema es mayor que en los países desarrollados, y eso va a depender también de los estratos socioeconómicos. Es decir, se habla también que en Latinoamérica la población que tiene menos ingresos o estratos socioeconómicos bajos son más sedentarios que los de estratos socioeconómicos altos, y esto es algo preocupante porque puede llegar, o mejor dicho, constituye parte de los factores de riesgo que aumentan la cantidad de enfermedades no transmisibles, y esto básicamente nosotros podemos decir que es una aseveración que puede aplicarse a nuestro entorno, porque si vamos a ver las causas de muerte y mortalidad, nos damos cuenta que en nuestro país ya desde hace unos 20, 25 años o un poquito menos, las enfermedades no transmisibles están constituyendo la mayor causa o la mayor carga en relación al sistema de salud. Entonces es muy importante considerar que el sedentarismo, porque muchas veces no se mira el sedentarismo como un verdadero problema de salud pública cuando realmente lo es. En la OMS, en la cifra última, según estas recomendaciones, dicen que si la gente o en general las personas fuesen un poquito más activas o tuvieran niveles de actividad física recomendada, se evitarían aproximadamente de 4 a 5 millones de muertes al año. Eso no es nada despreciable, es decir, estamos hablando de que una cifra aproximada a un país como Nicaragua, básicamente, o sea, Nicaragua ahorita se calcula que tenemos 7 millones 500 mil, es decir, una población de 5 millones básicamente está muriendo al año por falta de ejercicio y por llevar un estilo de vida sedentario. Ahora, hay otros investigadores como Sitwell, que ha dicho que ¿cuándo se puede considerar a una persona que es inactiva? Si hablamos en términos de paso, para las personas que pueden caminar, obviamente, el nivel de actividad física se considera sedentario cuando la persona da menos de 5.000 pasos. Y un nivel de actividad físico bajo cuando va entre 5.000 a 7.500 pasos. Moderadamente activo hasta los 10.000, o una persona activa cuando va de 10.000 a 13.000, y altamente activo cuando da más de 13.000 pasos al día. ¿Cómo podemos interpretar eso en términos de tiempo? Las personas que caminan aproximadamente media hora al día a paso, digamos, no rápido, pero paso tampoco demasiado lento, sino normal, es el equivalente a media hora de caminata al día, es el equivalente a 10.000 pasos aproximadamente. Entonces, eso para que hagamos una idea en cuanto a la caminata, que es el ejercicio básico y que todo el mundo lo puede desarrollar. Entonces, es importante plantearse, y esto también es importante, el sedentarismo, es decir, todo esto que acabamos de decir con relación al sedentarismo es cuando la persona en su tiempo libre, es decir, no cuenta el desplazamiento que uno tiene para ir a agarrar el bus,
o para ir al trabajo, a menos que sea tiempo adicional aparte de la rutina diaria. Es decir, si yo me bajo de la ruta a la parada queda enfrente del trabajo, ya, si yo decido de manera consciente bajarme una parada antes para poder caminar esas 3 cuadras, ya eso comienza a contar en relación a los niveles de actividad física, no el trayecto que yo hago normalmente. Y el tiempo que yo uso, el tiempo libre que yo uso para realizar actividad física tiene que ver con la definición también de sedentarismo. Es decir, si yo en mi tiempo libre no hago actividad física, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el consenso del cual yo les estoy hablando, esto va a depender si cuenta o no cuenta en relación a tus niveles de actividad física, es decir, el tiempo libre que nosotros utilizamos para desarrollar estas prácticas, ya sea actividad física o de ejercicio. Esto en cuanto a las definiciones o los conceptos básicos vinculados con actividad física, ejercicio y sedentarismo. Ok, vamos a hacer una nueva pausa ya para hablar acerca de las recomendaciones de actividad física, incluso por grupos de edad y aquí van también mujeres embarazadas, discapacidad, ¿verdad? Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán. Recomendaciones ahora para la actividad física. Empezamos por los niños, por los menores de 17 años. Correcto. En esto de las recomendaciones es importante señalar que, y volvemos a repetir, que estas recomendaciones son las recomendaciones nuevas del consenso que hubo a nivel mundial para promover la actividad física, y está como respuesta también o como una continuación o un soporte del plan de intervención mundial en cuanto a la promoción de la actividad física, que es un plan que se han propuesto todos los gobiernos signatarios en la OMS, que va desde el año 2018 hasta el año 2030, como una intervención puntual y específica, dado la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles y del sedentarismo y las consecuencias nefastas en cuanto a la falta de actividad física. Es decir, esto verdaderamente es un problema de salud pública y de esa manera se está enfocando desde todos los países que son signatarios de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, este consenso llegaron a la conclusión de que hay que recomendar de manera puntual, según edades, las cantidades de actividad física y los tipos de actividad física. Entonces, efectivamente, ¿qué hicieron ellos? Lo dividieron por grupos de edad y con condiciones especiales, que ahí lo vamos a ver. El primer grupo al cual se dirigen las recomendaciones son los niños y adolescentes. O sea, consideraron edades de 5 a 17 años, es el primer grupo. ¿Qué es lo que se recomienda para este grupo de edad? Miren qué importante. Dicen que los niños o este grupo de edad de 5 a 17 años tienen que por lo menos, o sea, como mínimo, hacer 60 minutos al día, 1 hora de actividad física de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. Y este tipo de actividad física tiene que ser mayormente de tipo aeróbica. Es decir, los niños se planteó que los niños en este momento constituyen un grupo de riesgo importante. ¿Por qué? Porque cada día se está observando que los niños son menos activos. Y la otra recomendación en relación a los niños es que por lo menos 3 días a la semana tienen que hacer ejercicios de intensidad vigorosa, porque esto va a reforzar los músculos y los huesos. Fíjense que estamos utilizando algunos términos como de intensidad moderada, intensidad vigorosa, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es que, repito, todos los días los niños tienen que hacer por lo menos 1 hora de intensidad moderada. Al menos 3 días a la semana, intensidad vigorosa. ¿Qué es intensidad moderada? Intensidad moderada es aquella actividad física donde las personas todavía pueden conversar mientras están haciendo ejercicio. La intensidad vigorosa es cuando el ejercicio es tan intenso que no pueden llevar una conversación normal. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, caminar que hacer un sprint
corriendo sobre una pista, por ejemplo, ¿sí? O cuando estás, por ejemplo, subiendo una cuesta que va a paso rápido, donde vas a tener una mayor dificultad en cuanto a tu capacidad respiratoria. Entonces, es importante también referir que cualquier tipo de actividad física va a ser mejor que permanecer totalmente inactivo. Es decir, si no se pueden cumplir con estos estándares, con estos tiempos, cualquier tipo de actividad física que el niño haga va a ser muy importante, no solamente para los niños y los adolescentes, sino para todo el mundo, esta recomendación también. Ahora, si nunca han hecho ejercicio o si van a comenzar apenas a un programa de ejercicio, este inicio tiene que ser gradual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tampoco podés poner a correr a un chavalo que nunca ha corrido, que todo el tiempo pasa frente a la tablet, a que haga un maratón, por ejemplo. Eso igual para los adultos. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es de extraordinaria importancia, que se tiene que limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias. Eso incluye la exposición a cualquier tipo de pantalla. De manera puntual, la recomendación va hacia las pantallas, es decir, celular, tablet, computadora, Smart TV, lo que sea que tenga pantalla. Ya se ha llegado a la conclusión que está produciendo unos niveles de sedentarismo, sobre todo importante en las edades tempranas. En algunos países incluso se ha llegado a recomendar, por ejemplo en Francia, se dice que los niños pequeños, menores de 5 años, no se les tiene que dar en ningún momento celulares, ni ningún tipo de pantalla. Y los niños en esta edad de 5 a 17 años, escuchen lo siguiente, un máximo al día de media hora, 30 minutos al día solamente de uso de pantalla, ya sea de celular, ya sea de tablet, ya sea de computadora, ya sea de Smart TV, etcétera. Media hora nada más. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra realidad? Pues cada quien puede ver su entorno. Lo voy a poner en términos más sencillos. Los chavalos tienen que salir a la calle a correr, a brincar, a jugar el escondido, a jugar el pegue, a jugar fútbol, a jugar béisbol, a jugar algo. Sí. A hacer bulla en la calle. Sí. Béisbol, fútbol, lo que sea. ¿sí? Sí. Y eso es muy importante. Ahora, en los adultos, que es el segundo grupo, los adultos, bueno, nosotros tenemos adultos de 18 a 64 años y los adultos mayores. Entonces, en el primer grupo, que son los de 18 a 64 años, fíjense ustedes que se está recomendando por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada. Esto es a lo largo de la semana. Sí, es decir, a lo largo de la semana vas a acumular de 150 a 300 minutos. Si lo hacemos en términos de tiempo diario, ¿cuántos son 150 minutos? Son 30 minutos caminando. De lunes a viernes. 300 sería una hora caminando de lunes a viernes. Así es. Entonces, y aparte de esto es de actividad física aeróbica, es decir, caminar, bailar, hacer ejercicios que muevan los grandes grupos musculares, jugar basquetbol o jugar, bueno, fútbol ya se considera algún tipo de intensidad, digamos, fuerte, ¿sí? Actividad física intensa, que también se recomienda en los adultos que hagan actividad física intensa de 75 a 150 minutos por lo menos a la semana. Es decir, si nosotros queremos cumplir con las recomendaciones básicas como adultos en relación al consenso, tenemos que por lo menos caminar 30 minutos diarios de lunes a viernes, mínimo. Eso es una de las recomendaciones importantes. Otra recomendación súper importante es que tenemos, aparte de la actividad física aeróbica, que es esto de la caminata, el running, también los adultos tenemos que hacer actividad física que implique resistencia muscular. Es decir, puede ser ejercicios isométricos, como se les conoce, por ejemplo, con nuestro mismo cuerpo, hacer flexiones, hacer pechadas, hacer yoga. El yoga se puede considerar como ejercicios de resistencia, sobre todo por las posiciones, por la postura. El tai chi podría llegar a recomendarse, a considerarse este tipo de actividad. La idea es que con este tipo de práctica deportiva, los grupos musculares o los músculos crezcan
no solamente es mantener la actividad física aeróbica, también necesitamos que los músculos crezcan precisamente para lo que les explicaba al inicio, para que el músculo comience a ejercer de una manera mucho más efectiva su función endocrina. Y la otra cuestión también importante en cuanto a las recomendaciones es que si queremos lograr beneficios adicionales, tenemos que hacer más de lo que se recomienda. Es decir, al inicio decíamos 30 minutos a 1 hora diaria de actividad física. Ok, si queremos beneficios adicionales, tenemos que hacer más del promedio. Es decir, más de 300 minutos a la semana o más de actividad física moderada o más de 150 minutos de actividad física intensa a lo largo de la semana. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La primera recomendación de los 30 minutos a 1 hora caminando al día, eso es para ayudar a disminuir la cantidad de enfermedades no transmisibles. Es decir, se hicieron varios estudios y se dieron cuenta que con caminar 30 minutos al día ayudas a prevenir enfermedades como la diabetes, como las enfermedades del corazón. Y si ya las tiene la persona, va a disminuir de una manera muy importante las complicaciones de estas enfermedades, que es lo más terrible. O sea, el problema de la diabetes son las complicaciones y la alteración de todos los órganos a nivel general. Con el ejercicio, el paciente ayuda a su cuerpo a disminuir, a mejorar esta cuestión de la resistencia a la insulina de la cual se habla en los pacientes diabéticos. En el caso de los pacientes con problemas del corazón o con problemas de hipertensión, también se recomienda la actividad física. Obviamente, siempre que vayan a iniciar su plan de actividad física, es necesario para las personas que tienen condiciones especiales como las enfermedades no transmisibles, lo primero que tienen que hacer es consultarle a su médico qué tipo de ejercicio pueden hacer. ¿Ok? Esto es muy importante porque no vaya a ser que de repente agarren y comiencen a correr intensamente y les vaya a dar un infarto, como también ha sucedido. Eso es muy importante en las personas que tienen problemas de base. Ahora, siempre es importante decir que cualquier tipo de actividad física es mejor que estar completamente inactivo. Y disminuir también para los adultos. Fíjense que esto no salía antes. En las recomendaciones anteriores no salía lo de la exposición a las actividades sedentarias. Ya no, el problema de las pantallas ya no solamente es un problema de los niños, es un problema también de los adultos. Entonces, ese tiempo enfrente de las pantallas hay que disminuirlo. Y hay que buscar cómo sustituirlo por actividades físicas de cualquier intensidad. Es decir, en lugar, porque uno ve nuestro ambiente, todo el mundo anda con un celular, todo el mundo está enfrente de la pantalla, en lugar de estar haciendo otras cosas, estamos ahí viendo las aplicaciones, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Telegram, ahorita que hay un montón de gran por todos lados, y realmente los adultos ya tienen un problema que es un problema de exposición a la pantalla. Y después podemos hablar en otro programa sobre las patologías adictivas en cuanto a las redes sociales y a todas las otras cosas que nosotros estamos viendo en nuestro entorno producto de las nuevas tecnologías. Pero ya en los adultos se recomienda evitar esa exposición. Antes no se recomendaba. Ahora, en las personas mayores, a partir de los 65 años, ¿cuáles son las recomendaciones? Fíjense qué interesante. Las recomendaciones, uno diría, bueno, porque como ya están mayorcitos, ya entonces hay que darle menos. Hay que considerar varios factores. Primero, lo que les decía antes, si la persona no tiene condiciones crónicas o si la persona tiene condiciones crónicas, obviamente hay que consultar primero con su médico qué tipo de actividad física podría desarrollar. Si no tiene mayor restricción, las recomendaciones físicas son las mismas que para los adultos hasta los 64 años. Es decir, a la semana, las personas mayores de 65 años tienen que acumular de 150 a 300 minutos de actividad física moderada o 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa a lo largo de la semana. Es exactamente la misma recomendación. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si son personas mayores. Fíjense que en el Instituto Nicaragüense de Deporte, una de las personas que yo más admiro es el profesor Santos. Él tiene, creo que ahorita anda por los 60 y pico de años, pero ese señor tiene una capacidad física que cualquier muchacho de 20 años le envidiaría. Es decir, es una cuestión de constancia, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de dedicación y de motivación, porque las personas que son mayores de 65 años pueden perfectamente desarrollar una capacidad física aeróbica y anaeróbica que supere incluso a las personas más jóvenes que no hacen actividad física, obviamente. Y tenemos también que para las personas mayores de 65 años también se recomienda
actividades de resistencia que incrementen los músculos, es decir, hacer pesas, hacer ejercicios isométricos, sentadillas, pechadas, flexiones, porque eso va a ayudar a que los grupos musculares crezcan. Ahorita hay una cuestión que son las ligas que se están utilizando para, en lugar de levantar pesas, se venden unas ligas que son elásticas para poder hacer ejercicio de resistencia. Y otra cuestión importante que de manera puntual se recomienda para las personas mayores de 65 años son actividades físicas multicomponentes. ¿Qué quiere decir las actividades físicas multicomponentes? Son aquellas que, aparte de fortalecer nuestro sistema osteomuscular, también priorizan el equilibrio funcional, y esto nos va a conducir a una mayor cantidad de fuerza en relación a nuestra estructura. ¿Cuáles son estas actividades multicomponentes? El yoga. El yoga es una actividad multicomponente porque te condiciona determinadas posturas para mantener el equilibrio. El tai chi es otra actividad multicomponente que ya debería estarse implementando. Fíjense que hasta sería un proyecto bonito porque el tai chi realmente no requiere mayor inversión, no requiere mayor nivel de gasto y son ejercicios que te van a ayudar con el equilibrio, con la estabilidad, etcétera, y que realmente la inversión, digamos que es mínima. Ustedes se hacen la idea de las personas en China que salen a esos parques donde salen 10, 20, 100 personas todos los días a hacer tai chi. Esto tiene una razón y es la razón del equilibrio. En las personas mayores de 65 años, ustedes ven que la mayoría se andan cayendo, se andan tropezando, y es precisamente porque no se trabaja el componente multifuncional en relación a su estructura, a su sistema osteomuscular vinculado con su sistema neurológico. Ahora, aparte de esto, también se recomienda que si queremos obtener beneficios adicionales, pues hay que hacer más de lo que se está recomendando, es decir, más de los 300 minutos de actividad física moderada o más de los 150 minutos de actividad física intensa. Y también en las personas mayores de 65 años se recomienda que se dediquen la menor cantidad de tiempo a actividades sedentarias. Algunos dicen, bueno, pero si las personas mayores de 65 años casi no usan las pantallas. Eso es relativo, depende de la persona mayor. Hay personas mayores que pasan enfrente de los celulares también un montón de tiempo. O frente al televisor. Pasan viendo televisión, pasan en la mayor parte del tiempo sentados en una mecedora, sentados en una silla, cuando realmente pudieran estar haciendo otro tipo de actividades o planificar actividades físicas que les van a ayudar de una manera enorme. Ahora, dentro de las recomendaciones de actividad física, también en estas nuevas recomendaciones se habla sobre las mujeres embarazadas. Ok. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de las mujeres embarazadas, hablamos de las personas con discapacidad también, y no recuerdo, hay otro grupo por ahí que las personas con enfermedades enfermedades crónicas. Crónicas, ¿no? Regresamos en breve entonces. Sí, regresamos en breve. Seguimos sumando vigores. Antes de continuar con el doctor Méndez Duzán y todas estas recomendaciones de actividad física para las personas, dejamos espacio para la información que nos ha preparado Harry Guevara en el micro noticiero Extravisión. Los habitantes del Pacífico de Nicaragua fueron alarmados por un sismo de 4.9 grados en escala de Richter, ocurrido este jueves por la mañana. Según la información de sismología de INETER, que ubicó al epicentro a 19 kilómetros al suroeste del astillero en Rivas, con una profundidad de 35 kilómetros. Aunque no se reportaron daños, varios edificios públicos fueron evacuados tras el movimiento telúrico en ciudades de esta región, justo días antes de la realización del primer ejercicio multiamenazas de este año en el país. Elecciones libres, transparentes y observadas en Nicaragua exigió en Washington el ex embajador norteamericano ante la OEA, Carlos Trujillo. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo americano va a seguir apoyando al pueblo y la sociedad civil nicaragüense y van a hacer todo lo posible para que se celebren esas elecciones. Trujillo en la OEA impulsó declaraciones y acciones del organismo regional contra Nicaragua mientras fungió como embajador de su país.
El abogado Manuel Urbina Lara fue declarado culpable por el delito de homicidio imprudente por la muerte de José Antonio Rizo Castro, fallecido en accidente de tránsito en enero pasado. Rizo Castro viajaba en el vehículo de Urbina Lara. El veredicto contra el abogado fue dictado pese a la insistencia de los familiares de Castro, que no pudieron mediar con Urbina. La sentencia será conocida el próximo lunes. El más reciente estudio de opinión de la firma encuestadora Sid Gallup en 11 países ubica a Daniel Ortega como el segundo presidente centroamericano mejor evaluado, detrás con una considerable diferencia del salvadoreño Nayib Bukele con 83 puntos. En la lista, que incluye mandatarios del Caribe y Sudamérica, el último puesto lo ocupa el presidente de Costa Rica con la opinión más baja de todos los países. 19 periodistas, cronistas deportivos, camarógrafos y divulgadores recibieron la Orden Rigoberto Cabezas, el más alto reconocimiento que otorga la Asamblea Nacional a periodistas nicaragüenses o extranjeros destacados en la labor de su ejercicio profesional, según establece su ley creadora del agosto del 2015. Hace 38 años, el 4 de marzo de 1983, llegó por primera vez a Nicaragua el hoy santo de la Iglesia Católica Juan Pablo II. La primera que quiere la paz es la Iglesia. Durante su polémica visita, el papá polaco estuvo en León y Managua. En la capital se congregó una multitud calculada entre 600 y 700.000 personas que asistieron a la misa campal en la Plaza 19 de Julio. Voy como peregrino a implorar al Señor perdón y reconciliación tras años de guerra y terrorismo, y voy entre ustedes como un peregrino de la paz, declaró el Papa Francisco en la víspera de su histórico 33º viaje peregrino, esta vez por 4 días a Irak, desde este viernes sin aglomeraciones ni abrazos por la emergencia sanitaria. El pontífice llegará a Irak rodeado de enormes medidas de seguridad en su primer viaje tras la declaración de la pandemia el año pasado. Las autoridades de Madrid, la capital española, prohibieron todas las marchas convocadas por el Día Internacional de la Mujer el 7 y 8 de marzo. En un comunicado indicaron que existen motivos de salud pública para prohibirlas, especialmente porque Madrid sigue siendo uno de los territorios con mayor índice de contagios, así como de personas hospitalizadas, dice el comunicado. Alrededor de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional, además de agentes y oficiales de agencias de seguridad, mantienen el estado de alerta en la capital de los Estados Unidos ante amenazas reveladas por la seguridad de la sede del Legislativo sobre un posible ataque este jueves. Para este jueves, en el Senado se esperaba el inicio de los debates y votación sobre el plan de alivio del coronavirus de 1.9 billones de dólares. Los órganos de inteligencia indicaron que además del aviso sobre la amenaza, no se podría brindar mayores detalles, aparte de señalar que se trataba de un grupo extremista que algunos medios identificaron como una organización llamada 3%. Este jueves se cumple un año de la osada caminata del acróbata Nik Wallenda sobre el cráter de la lava del volcán Masaya en Nicaragua. 40 minutos duró la hazaña que mantuvo en vivo a miles de televidentes en Nicaragua y alrededor del mundo. Gracias a Harry y espacio informativo de Extravisión. Continuamos con el doctor Víctor Méndez Duzán y las recomendaciones. Ahora, por primera vez me decía, doctor, a las mujeres embarazadas y a las mujeres recién paridas se les está recomendando ejercicio. Sí. Así es, fíjense que dentro de estas recomendaciones, que la pueden descargar todos los que estén interesados en profundizar en las recomendaciones, es primera vez que se están incluyendo o se incluyen de una manera importante el ejercicio de las mujeres embarazadas y en las recién paridas, las mujeres que están en puerperio, y se dice que
lo mínimo que tienen que hacer las mujeres embarazadas y las mujeres en puerperio es de 150 minutos a la semana, es decir, 30 minutos diarios de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Eso de manera general, porque todo el mundo dice, las mujeres embarazadas no deberían de hacer ejercicio. Pues sí, las mujeres embarazadas tienen que hacer ejercicio si no tienen ninguna contraindicación, obviamente, dentro de el proceso de su embarazo. Eso le va a ayudar a fortalecer sus músculos, sus huesos, todo lo que venimos hablando, y aparte de eso, a mejorar el proceso del embarazo y del parto. Eso es muy importante señalarlo. Y las mujeres que ya hacían actividad física antes de su embarazo pueden continuar perfectamente sus actividades durante el embarazo y el puerperio. Por supuesto, siempre se recomienda que tienen que limitar las actividades sedentarias y sustituirlos por actividades que impliquen el movimiento de los grandes grupos musculares. Ahora, en las personas mayores o las personas con afecciones crónicas a partir de los 18 años, que ese es el otro grupo donde se hacen las recomendaciones básicas van a estar dirigidas o son compatibles con las que ya habíamos mencionado de los adultos en general, de 150 a 300 minutos de actividad física moderada y los 75 a 150 minutos de actividad física intensa, aparte de las actividades multicomponentes y también de las actividades de fortalecimiento muscular, es decir, las pesas, y por supuesto la limitación a las actividades sedentarias. Y con relación a las personas, por supuesto, en las afecciones crónicas, ya lo mencionamos, consulten a su médico antes de comenzar a practicar algún ejercicio, sobre todo si es de intensidad física demasiado fuerte, ¿ok? En los niños y en los adultos con discapacidad, las recomendaciones en cuanto a tiempo van a ser básicamente casi que las mismas de los niños que no tienen estas condiciones. Es decir, en los niños a partir de los 5 a los 17 años con condiciones de discapacidad se recomienda que por lo menos hagan 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa a lo largo de la semana. Si ustedes se recuerdan, es básicamente lo mismo que habíamos dicho con relación a los niños que no tienen estas condiciones, y por lo menos 3 veces a la semana tienen que hacer actividades físicas vigorosa, ¿ok? Para reforzar esos músculos y para reforzar esos huesos para que la persona no se deteriore o no entre en una condición que le pueda afectar mucho más aún su nivel de discapacidad, obviamente dentro del contexto del tipo de discapacidad que tenga, por supuesto. Ahora, es importante también referir que en las personas con discapacidad también cualquier movimiento, cualquier actividad física va a ser mejor que el hecho de no hacer absolutamente nada. Entonces, hay que tener en cuenta también que en algunos casos con las personas con discapacidad, algunas personas dicen, lo que pasa es que él tiene tal condición y no puede hacer actividad física. Eso es una falacia, eso no es cierto. Ustedes se van a la pista de atletismo del IND a las 6 de la mañana y van a darse cuenta que hay un grupo bastante considerable de personas con discapacidad que están haciendo running y que lo hacen además de manera disciplinada todos los días durante 2 horas. Es muy interesante esta intervención que se está haciendo, que también el profesor Santos, el maestro Santos, es el que coordina este grupo de personas. Y a mí me parece un trabajo maravilloso y loable. Creo que sería bueno hacer un reportaje sobre eso. Ok, la otra cuestión es en relación a los niños o las personas, los adultos que tienen discapacidad. Las recomendaciones básicas van a ser las mismas que en los adultos que no tienen esta discapacidad. Es decir, al menos 150 a 300 minutos de actividad física moderada y de 75 a 150 minutos de actividad física intensa con el trabajo de multicomponente para fortalecer el equilibrio, para fortalecer esta conexión neuromuscular, y también las actividades que implican resistencia son muy importantes para fortalecer la densidad ósea y el crecimiento muscular que ayude con el fortalecimiento del sistema inmunológico y del sistema endocrino. Ahora, una condición especial, ahora que estamos en el COVID, si ponemos ya la última lámina, se ha dicho que las personas que salen a caminar y las personas que salen a correr tienen que tener mucho cuidado con la distancia. Hay un estudio que salió y que se publicó donde dicen que tenemos que tener una distancia primordial una distancia básica en relación a
las personas que están compartiendo el espacio donde nosotros salimos a correr o a caminar. ¿Por qué? Porque es que el virus se riega también a través del aire y puede llegar a contaminar a las personas. Pero si se guarda la distancia apropiada, no hay mayor inconveniente. Al final de cuentas, esa es la conclusión a la que se ha llegado. Y en algunos casos dicen que se te recomienda usar la mascarilla, pero aquí hay un gran debate, porque muchas personas que han usado la mascarilla, por ejemplo, para salir a correr, han habido personas que por la hipoxia y por el consumo excesivo de dióxido de carbono han llegado a tener infartos. Entonces ahí hay una discusión en que si te usas mascarilla, no usas mascarilla para salir a correr, bueno, en la medida de lo posible, si estás corriendo solo, pues quítátela, obviamente. Pero si estás reunido con mucha gente, es mejor guardar la distancia que va más allá de los 2 metros y de esa manera vas a correr sin ningún problema. Ahora también, si hay demasiada gente alrededor, obviamente lo mejor es tener las precauciones en cuanto al distanciamiento social y las medidas de higiene adecuadas. Pero realmente la conclusión a la que se ha llegado es que incluso en estas condiciones de lo del COVID, si estás en un espacio lo suficientemente aireado, los riesgos de contracción de contraer el coronavirus pues se reducen. ¿Okay? Entonces, en términos de riesgo-beneficio, pues es mejor siempre hacer la actividad física. Por supuesto, eso no aplica para los espacios cerrados como los gimnasios. Efectivamente, el uso de la mascarilla, había leído un artículo de la Organización Mundial de la Salud en el cual recomendaba justamente no utilizar la mascarilla si se corría, pero guardando la debida distancia, pues si había más personas. Sí, porque muchas personas se han infartado, entonces es más el riesgo de llegar a un infarto que el beneficio que te va a producir lo del ejercicio si estás usando la mascarilla. Sí. Entonces, ahora con eso también. Me parece interesante que la gente no ha dejado de hacer actividad física pese a la pandemia y me parece que eso ha contribuido a mantener su estado de salud bastante bien. Aquí en claro, también porque es que para hacer actividad física, ok, si no quieres salir, en tu casa lo puedes hacer. En tu casa puedes hacer perfectamente ejercicios isométricos, pechadas, puedes hacer HIIT. Si tenés conexión a internet o si no, puedes descargar los videos y puedes hacer perfectamente en tu casa el HIIT, la actividad aeróbica o bien yoga. El yoga no pareciera, pero con las posiciones del yoga se queman bastantes calorías. Sí, entonces, realmente no hay excusa para no hacer actividad física. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor Méndez Duzán, por estas recomendaciones tan importantes para mantener el estado de salud. Quedamos pendientes entonces de hablar, dijimos, acerca de la exposición, los riesgos de la exposición a la pantalla, ¿no? Y cómo esto ha creado adicciones y crea problemas de salud. Sí, son las nuevas patologías producto de las nuevas tecnologías. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí. Muchas gracias a ustedes y que tengan una feliz semana. Igualmente, hasta aquí esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.